Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectaros a este encuentro. Por desgracia, seguimos con muchas incertidumbres y muchas dudas acerca del tema de la vacunación para COVID. Por suerte, contamos esta tarde con la presencia de la doctora Costa. Muchísimas gracias, Lucien. Ella es una experta ya en este tema y creo que nos va a poder aclarar muchas de las dudas que tenemos todavía. Os pido, igual que ha dicho Gemma hace un momento, que apaguéis las cámaras y el sonido para que podamos grabar correctamente todo el encuentro y las personas que no puedan escucharlo ahora puedan hacerlo más tarde. Quiero aprovechar este momento también para dar las gracias a nuestro patrocinador, a Merck, que hace posible que podamos esclarecer todas las dudas a este respecto. Y Lucien, cuando quieras, no voy a perder yo más tiempo para que empieces tú aquí con el tema que nos ocupa, a ver si conseguimos esclarecer todas las dudas. Muchas gracias, Carmen. No quiero empezar sin antes agradecerte a ti y agradecer a Gemma, no solo por organizar la jornada, sino que también por contar conmigo una vez más. Y, como no, agradecer a Mer por la iniciativa, que me parece que es muy positiva, ya que eso no se trata de una charla realmente de un experto, sino que se trata de una conversación entre gente que sabe poco sobre lo que vamos a tratar, que es sobre las vacunas COVID-19, su impacto en la esclerosis múltiple. Y digo que sabe poco porque el tema es tan absolutamente cambiante y tan inestable que lo que vamos a decir hoy puede que mañana no sea completamente cierto. Pero bueno, pasamos y empezamos de toda la evidencia científica que disponemos en el momento actual y todo lo que os voy a contar es información. Es información a partir de los organismos oficiales. Todo lo que os voy a contar que al final no deja de ser parte de lo que me llega de vuestras preguntas, tanto a través de la fundación como en la propia consulta, como a través de las redes sociales, y que he ido poniendo una detrás de otra, que a ver si somos capaces de contestar a todas. La primera que hacéis y la más frecuente además es esa: ¿qué vacunas están disponibles en la actualidad para la COVID-19 y cómo funcionan? Para entender cómo funcionan las vacunas, en primer lugar tenemos que entender cómo funciona una infección viral cualquiera en nuestro organismo. En el caso del SARS-CoV-2, es un virus RNA que va a infectar la célula a través de, se pega a un receptor de la membrana celular, el AC2 se introduce en la célula y va a utilizar una serie de materiales de la célula para replicarse. Los virus no se reproducen, sino que se replican. Una vez allí dentro van a formarse miles de partículas víricas que van a salir posteriormente para infectar otras células, en ese caso del pulmón o de otras partes del organismo. Una vez el organismo detecta que hay algo externo frente a lo que tiene que defenderse, va a activar el sistema inmune a través de unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, que van a presentar ese antígeno anormal, esa proteína que no hace parte de nosotros mismos, sino que el sistema inmune detecta como anormal, y va a producir la activación linfocitaria inicialmente por las células T y posteriormente por las células B. Eso va a conllevar a la producción de una serie de quimiocinas y citocinas, que son sustancias que van a producir la proliferación de esas células en los pulmones o en otros órganos, que puede ser una proliferación normal, suficiente para destruir el virus, o puede ser una proliferación anormal, en lo que nosotros conocemos como síndrome hiperinmune, con un círculo vicioso que cada vez va a traer más inflamación y que va a producir cada vez más
citocinas y quimiosinas y destrucción del tejido pulmonar en este caso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de defensas, vamos a tener dos vías de defensas, la vía celular, que a través de las células T, o la vía humoral, que es a través de las células B, que van a producir a la larga los anticuerpos, que es lo que realmente medimos cuando queremos saber si uno ya ha pasado por la infección por coronavirus. O sea, nosotros solo podemos medir estos anticuerpos. Sí que es cierto que en muchos grupos como el mío estamos trabajando también para ver cómo podemos medir la inmunidad celular, o sea, la inmunidad de los linfocitos T, porque hay algunas personas, especialmente en pacientes que tienen un sistema inmune deprimido o una escasa producción de anticuerpos, que parece que no hacen inmunidad frente al virus y sin embargo sí que hacen, porque sí que hacen inmunidad a través de las células T. Las vacunas que tenemos hoy por hoy son esas. Realmente hay muchísimas vacunas, más de 90 vacunas ahora mismo siendo estudiadas y probadas en ensayos clínicos, pero es bueno que diferenciemos cada tipo de vacuna. Tenemos las vacunas de virus vivo atenuado, eso significa que el virus está presente y es capaz de replicarse. Y luego todas las vacunas de virus inactivado, de partículas víricas o de proteínas, que son aquellas que no llevan el virus vivo y por lo tanto no son capaces de causar la enfermedad. Cuando hablamos de vacunas de virus vivo atenuado, hablamos de vacunas como el sarampión, la parotiditis, la varicela, que son vacunas donde el virus está bastante atenuado, pero que es capaz de causar una infección light. Como veis con los niños, por ejemplo, cuando les vacunamos con sarampión, algunos niños tienen granitos y tienen como un sarampión light, un sarampión mucho más benigno que el que produce la enfermedad en sí. Estas vacunas de virus vivo atenuado no están indicadas en personas que tienen fármacos inmunosupresores porque como no tienen un sistema inmune completamente competente, pues puede generar una replicación completa del virus y por lo tanto la enfermedad. Las demás vacunas de virus inactivados o de proteínas, pues son vacunas donde no hay capacidad de replicación viral y por lo tanto no hay generación de enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de las vacunas de virus vivo? Pues que al tener el virus la inmunidad es más completa y muchas de esas vacunas necesitan solamente 1 o 2 dosis. De hecho, cuando hablamos del sarampión, pues hablamos de 2 dosis. Cuando los niños son pequeños ya no se vuelven a vacunar en la vida. ¿Cuál es la desventaja? Pues lógicamente que puede producir la enfermedad. Sin embargo, en las vacunas inactivadas, que son todas aquellas vacunas que hemos dicho anteriormente, donde el virus no se replica, pues son vacunas muchísimo menos patogénicas, o sea, no son capaces de producir la enfermedad, pero también es cierto que tienen eficacia más reducida y por eso muchas veces tenemos que hacer recuerdos. Vacunas como el tétanos o la hepatitis necesitan recuerdos periódicos para que el sistema inmune no se olvide de cómo actuar cuando tiene contacto con el germen. Los pacientes que tienen inmunosupresión o inmunomodulación no deberían recibir vacunas de virus vivos, pero pueden recibir todos los demás tipos de vacunas de virus inactivado, o de DNA o de RNA, o las vacunas de vectores virales. De hecho, hoy por hoy las vacunas que tenemos disponibles para el coronavirus son las vacunas de RNA mensajero y las vacunas de vectores virales. Ahora mismo son 4 vacunas las aprobadas por la EMA. Pero como he dicho al principio, información de hoy, puede que mañana o en mayo pues tengamos alguna más. ¿Cuál es la diferencia básica entre esas vacunas? Pues todas están aprobadas en la Unión Europea y disponibles en nuestro país.
con una eficacia muy parecida en las dos vacunas que son de RNA mensajero del 94-95%, y con una eficacia también muy parecida entre las dos vacunas que son de vector viral. Y me preguntáis, pero si es de vector viral, si hay un virus, pues ese virus se puede replicar. En este caso no, se ha inhabilitado de alguna forma la replicación de ese virus. Además es un adenovirus, no tiene nada que ver con el coronavirus. El virus funciona como un caballo de Troya, que lo que lleva dentro es material genético para producir la proteína S, que es precisamente la proteína que hace la junción con la pared celular. Esas dos vacunas tienen una eficacia de 70% en caso de la AstraZeneca en la población general y del 66,9% en caso de la Janssen. Ojo, que aunque esa parezca mucho más baja, por ejemplo, que la Pfizer, es la eficacia que tenemos, por ejemplo, con la vacuna de la gripe que ponemos todos los años y que es eficaz. Todo lo que está por encima del 50% en eficacia de vacunas se considera como una eficacia aceptable. La Pfizer se utiliza en el día 0 y 21, necesita una conservación realmente en unas temperaturas muy bajas. La Moderna se utiliza en el día 0 y en el día 28, también a temperaturas muy bajas, pero las dos vacunas de vector viral pues, se conservan en temperaturas normales de nevera. La primera se da el día 0 y entre el primer mes hasta los 3 meses. Y la segunda, la Janssen, de momento se administrará en dosis única, aunque hay estudios de segunda dosis con la Janssen también. Hoy por hoy lo que hay administrado en España ahora mismo es un 88,6% de la dosis total de la Pfizer recibida, un 59% de la dosis total de Moderna recibida y un 95,5% de la dosis total de AstraZeneca. De tal forma que hay, eso es información de hoy del Ministerio, 15.435.285 dosis entregadas y 3 millones de personas, casi 4 millones de personas, con la pauta completa de vacunación, 2 dosis. Hay vacunas que están muy cerca de la aprobación o de la comercialización en la Unión Europea, como puede ser la Sputnik, la rusa, que parece que tiene una eficacia bastante buena, aunque quedan cosas por aclarar. Es muy poco probable que podamos disponer de la Sinovac, de la CoronaVac, de la vacuna de China, que se está utilizando sobre todo en países como Brasil, Chile y Turquía. Y realmente las noticias que llegan de mi país no son muy buenas en cuanto a la eficacia de esa vacuna. Va muy justita por encima del 50% que hemos dicho anteriormente. Y lo que previene realmente es el coronavirus grave con ingresos y UCI, pero no previene la fase 1 y 2 del virus. Y luego está pendiente de aprobación. Yo creo que posiblemente va a ser la más rápida en aprobarse la alemana CureVac, que tiene prevista la aprobación para mayo, junio y posiblemente que llegará a España de forma muy breve y en dosis muy altas. También es una RNA mensajero con una eficacia muy parecida a la Pfizer y a la Moderna y también necesita administración en 2 dosis, aunque no necesita conservación en temperaturas tan extremas. Otra pregunta que me hacéis habitualmente y que luego vamos a ver es si nos vamos a tener que vacunar otras veces o bastará con 2 dosis en la vida. Pues lo que se ha visto, por ejemplo, en ese estudio, donde han seguido a 155 pacientes durante 8 meses, es que en los primeros 2 meses los autores lo que miden aquí es una serie de células específicas del sistema inmune o de anticuerpos, como puede ser la IgA anti-spike, las células CD8 y CD4, las células B o las IgGs.
Y lo que han visto es que en los primeros 2 meses, casi el 100% de las personas, tiene estos 5 parámetros positivos. Pero cuando ya llegamos a los 8 meses tras la vacunación y el seguimiento, lo que vamos a ver es cómo estos pacientes van perdiendo progresivamente la inmunidad de alguno de estos componentes, tanto de las células CD4 como las CD8 o incluso las IgAs y las IgGs. Otras preguntas que me hacéis habitualmente. ¿Cuál es la pauta de vacunación para personas que han tenido COVID-19? Lo primero, ¿las tenemos que vacunar? ¿Alguien que ha pasado la COVID-19 se tiene que vacunar? Pues sí. ¿Son personas de riesgo? No son personas de riesgo, pero como no sabemos exactamente cuánta inmunidad va a dejar la COVID-19 y durante cuánto tiempo, sí que es cierto que se está recomendando la vacunación desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, también a las personas que han pasado la COVID. ¿Qué va a pasar con las personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca? Pues que se vacunarán de AstraZeneca en el tiempo necesario y que se vacunarán con la misma vacuna muy probablemente. Y será la del mismo laboratorio. Y por último, ¿va a ser necesaria una tercera dosis de vacuna? Pues muy posiblemente no solo una tercera, sino varias dosis posteriores, en caso de que, como la mayoría de nosotros prevé, la pandemia se cronifique, o sea, deje de ser una enfermedad pandémica para ser una enfermedad estacional, como pasa con la gripe. Para contestar a algunas de esas preguntas, tenéis ese artículo que hemos publicado muy recientemente en representación del Grupo de las Enfermedades Desmielinizantes de Madrid, donde tratamos de contestar muchas de esas preguntas de forma fácil para que cualquiera lo pueda leer. Y como he dicho anteriormente, pacientes que han pasado coronavirus deben de vacunarse y posiblemente tengamos que repetir de forma periódica la vacunación a toda la población por aquello que he explicado al principio de que estas son vacunas que, aunque no son del virus inactivado, son vacunas de RNA o de partículas víricas y por lo tanto tienen una menor eficacia y por lo tanto tienen una menor persistencia en cuanto a la respuesta inmune de estos pacientes. Solo una cosa que me he dado cuenta que hablé mal, ese artículo no ve la respuesta a las vacunas, sino que ve la respuesta a la infección por coronavirus. Otras preguntas que soléis hacerme. ¿Tienen efectos secundarios las vacunas? ¿Podríamos tener efectos secundarios a largo plazo? ¿Hay relación entre la parálisis facial y las vacunas? Aparecieron casos en los ensayos clínicos. Esas preguntas las he puesto exactamente como me las habéis hecho, ¿vale? ¿Se recomienda tomar algún medicamento antes de la vacunación? Pues por partes. Claro que hay efectos secundarios frente a cualquier procedimiento invasivo o no que hacemos los médicos, los sanitarios en general. El paracetamol también tiene efectos secundarios y algunos pueden llegar a ser muy graves. Las vacunas, por supuesto, que tienen efectos secundarios. ¿Podríamos tener efectos secundarios a largo plazo? Naturalmente que sí, aunque una vez más lo hemos contestado. Hoy por hoy es imposible saber qué efectos secundarios son esperables de las vacunas a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos secundarios habituales? Pues los que veis aquí. A las 24-48 horas es muy frecuente el dolor de cabeza, las náuseas, los dolores musculares y articulares, el cansancio. Algunos hemos tenido fiebres, escalofríos, puede hinchar el brazo, puede producir picor, rojez, puede producir linfadenopatía, ganglios y suelen ser efectos secundarios comunes a la mayoría de las vacunas, no solo
en el coronavirus. La diferencia es que cuando vacunamos a los niños muchas veces ni nos damos cuenta de ese tipo de efectos secundarios que suelen producir las vacunas. De forma intermedia o con frecuencia muy bajita, pues se habla de insomnio, de la anafilaxis, de la alergia a las vacunas o de la parálisis facial transitoria. Sí que es cierto que hay casos de parálisis facial en los ensayos clínicos, pero no hay contraindicación de la vacuna en aquellas personas que han padecido previamente parálisis facial, porque realmente los casos son muy infrecuentes y además suelen ser transitorios. ¿Hay alguna vacuna contraindicada para aquellas personas que han sufrido algún tipo de trombo? Esa es la pregunta clave, yo creo que de toda la charla, porque realmente es la duda más frecuente que tenéis y quizás la duda más peligrosa, en el sentido de que muchas personas se están negando a vacunarse por miedo a los trombos sin tener conciencia de lo que significa estos trombos en la vacunación. De hecho, os he traído las recomendaciones de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, donde están todas las sociedades médicas de hematología, de trasplante, de nefrología, de cardiología, de neumología, de patología digestiva, de neurología, de farmacología, microbiología infecciosas. O sea, prácticamente todos estamos representados en estas recomendaciones porque es muy importante conocer por qué esas vacunas producen ese tipo de efectos secundarios y sobre todo es muy importante conocer la frecuencia de estos efectos secundarios, ya que es infinitamente mejor que ese mismo efecto, desde luego, en la infección por COVID y en otras cosas que hacemos habitualmente, como fumar o tomar pastillas contraceptivas. De tal forma que la Federación recomienda o nos cuenta que no se contempla la restricción del uso de ninguna vacuna, la de AstraZeneca o la de cualquiera, en pacientes con factores de riesgo para trombosis, porque realmente pensamos que ese efecto que tiene la vacuna tiene un patrón inmunológico y no tiene mucha relación con los factores de riesgo de trombosis habitualmente que tienen los pacientes. Solo se desaconseja en el caso de que el paciente tenga ya un episodio previo de disminución de plaquetas inducida por la heparina, cosa que no es muy frecuente, pero que también es un mecanismo inmunológico y por lo tanto, al ser muy parecido, pues no deberíamos aplicar la vacuna en estas personas. Ahora bien, vamos a ponerlo en el contexto. Eso es una infografía que ha sacado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hay varias infografías muy parecidas, además en todos los países, que lo que trata es de explicar cuál es la probabilidad real de trombos con las vacunas. Ojo, que la que tiene mala fama es la AstraZeneca, pero eso es un efecto secundario que puede pasar con cualquier otra vacuna, porque realmente parece que el mecanismo es autoinmune y por lo tanto no tiene mucho que ver con el tipo de la vacuna, sino que podría en un principio pasar con cualquiera de las vacunas. De hecho, con la Janssen también ya tenemos casos. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso cuando uno se vacuna? ¿De 0,0006% o de 0,00009% en la Janssen? ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso cuando tú coges el coronavirus, aunque sea asintomático? De 1 en cada 100 personas. Si hablamos de un coronavirus o de una enfermedad por coronavirus grave, que necesita un ingreso, estamos hablando de que 25 de cada 100 personas van a tener algún evento trombótico, entre ellos eventos trombóticos raros como pueden ser la trombosis cerebral o la trombosis esplénica. Por lo tanto, esa es la posibilidad real de padecer trombosis cuando uno tiene una infección por coronavirus.
En un estudio americano pues, se ha visto que es más o menos de 39 pacientes en cada millón, mientras que con la vacuna estamos hablando de 4 pacientes para cada millón de pacientes. Ahora bien, hay cosas que hacemos cada día que tienen un riesgo infinitamente mayor de producir trombosis que cualquiera de las vacunas, como puede ser el tabaco, los contraceptivos orales. Las mujeres que fuman y además toman contraceptivos orales tienen un riesgo muy elevado. Los viajes largos en avión y, desde luego, la terapia hormonal postmenopáusica. Por lo tanto, antes de decir que no a la vacuna, hay que conocer bien de qué estamos hablando y hay que ponerla en contexto del riesgo real de trombosis por la infección, que es la que tratamos de prevenir, o por otros aspectos de nuestra vida al que estamos expuestos de forma habitual. Otra pregunta muy frecuente que hacéis es si las personas con esclerosis múltiple se consideran de riesgo. Todo lo contrario, se ha visto que las personas con inmunosupresores o inmunomoduladores, y creo que más adelante he traído el artículo, pueden tener formas más leves de esclerosis múltiple, sobre todo si están en inmunoterapia. Pero vuestra pregunta suele ser, ¿pero me van a vacunar ahora? Pues el ministerio tiene un programa de vacunación que va por grupos de riesgo. Esa es la última actualización que he cogido hoy, del día 20 de abril, o sea, de la semana pasada, donde se vacunaron primero los del grupo 1, residentes y sanitarios de las residencias. Luego el grupo 2 y 3, que fueron todos los sanitarios, independientemente si eran de primera línea, segunda línea, fueron por grupos. Luego el grupo 4, que no me acuerdo lo que era ya, el grupo 5, que era ya por edad. El grupo 6, donde han cogido todos los trabajadores esenciales como policía, profesores, etc. Y estamos vacunando a la vez ¿Hola? ¿Me escucháis? Uy, Ahora sí. sí, es que se había ido la conexión en un momento. Un momento, ya te escuchamos. Sí. Pero no se ve nada. Sí, ahora vuelve a compartir pantalla ella, sí. Sí, yo ahora Lucien, sí si quieres volver a compartir, ahí estamos. ¿No lo veis? Sí, ahora ya sí. Sí, es que se había ido la conexión y se había ido a compartir pantalla, pero ahora se ha vuelto a ir. Se ha ido la pantalla, pero a ti sí se te ha veo. ido la Ahora. Ahora sí. Ahora ya está. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecta. No sé exactamente dónde habréis parado. Está en la pantalla de estrategia de vacunación, donde te habías quedado. La revisión de los grupos. ¿Dónde estoy, no? Eso es, sí. Los grupos 6. Pues ahora mismo estamos vacunando al grupo 5 y al grupo 7, tanto por edad como al grupo 7, personas de muy alto riesgo, que es el grupo que veis ahí, con pacientes de trasplantes, tanto hematopoyéticos como de órgano sólido, pacientes en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, oncohematológicos, cáncer sólido e inmunodeficiencias primarias, según el ministerio, aunque también es cierto que, según la misma Federación de Asociaciones Científicas Médico-Españolas, pues entran todos estos pacientes que hemos dicho anteriormente, incluidos pacientes con Down, pero también entran pacientes en tratamiento inmunosupresor, especialmente aquellos pacientes en tratamiento con inmunosupresor clásico, como puede ser el Imurel, por ejemplo, el metotrexate o la ciclosporina y tacrolimus. También algunos anticuerpos de los que utilizamos nosotros en la esclerosis múltiple, como el alemtuzumab, los anti-CD20 y pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes crónicas en tratamiento crónico con corticoides, cosa que en esclerosis múltiple ya no se hace mucho. Todo eso, la Federación
incluye en los pacientes de muy alto riesgo, pero la palabra final la tiene el ministerio. Por lo tanto, pacientes trasplantados, pacientes en diálisis, pacientes oncológicos, inmunodeficiencias primarias, enfermedad de Down y poca cosa más. Luego, ya sé que van a surgir muchas preguntas sobre ese aspecto. Si queréis, me las podéis hacer por el chat y las vamos comentando poco a poco. De hecho, en el documento último de la Federación de Asociaciones de la FACME, lo que el grupo considera es que es adecuado el solapamiento entre los grupos 7 y 5, riesgos por criterios médicos y riesgo por edad, pero que la organización debe de ser buena, no va a ser que se queden atrás pacientes de más de 60 años y que además tienen enfermedades importantes que son enfermedades que les ponen en el grupo de alto riesgo. También, como son pacientes tan especiales, se le va a dar la preferencia a que se vacunen de forma intrahospitalaria. De hecho, en la mayoría de los hospitales de Madrid ya están vacunando a este grupo, el grupo 7, y están llamando a los pacientes. No hace falta que llaméis, no hace falta que pidáis cita, no hace falta que vayáis al médico de cabecera. Cuando os toque, se os llamará. Otra cosa, ¿cuál es la vacuna más indicada para las personas con esclerosis múltiple? La que tengas delante. ¿Qué quiero decir con eso? Realmente, si tienes un inmunosupresor muy potente, como puede ser, yo qué sé, un anti-CD20 o un fingolimod, si hay disponibilidad de una vacuna de mayor eficacia, mejor. Pero no vamos a esperar a tener disponibilidad de las vacunas de mayor eficacia en el caso de que tengas una vacuna de menor eficacia, que como hemos visto anteriormente es una diferencia realmente pequeña, no merece la pena esperar y lo más importante es saber que cuanto antes os puedan vacunar, mejor que mejor. ¿Hay una recomendación distinta para las personas con esclerosis progresiva? Sí. De hecho, ese es uno de los factores de riesgo considerado prioritario en la esclerosis múltiple. Se ha visto que en las grandes cohortes que tienen publicaciones ya, tanto en la francesa como en la española, como en la italiana, como en la de Madrid, el peor pronóstico de la COVID está relacionada con con personas que tienen una mayor discapacidad. Por lo tanto, en la mayoría de los casos son personas que tienen formas progresivas de la enfermedad y mayores de 60 años. También aquellos pacientes que no son de raza caucásica, sobre todo en los negros y asiáticos, pueden que sean personas de más alto riesgo a la hora de desarrollar una COVID grave. Y las personas que tienen otros tipos de enfermedad, como puede ser la obesidad, la diabetes o aquellos pacientes que fuman, son pacientes que también tienen un mayor riesgo de desarrollar una COVID grave. Preguntas que también me hacéis. ¿Las vacunas de RNA mensajero son recomendadas? Pues por supuesto que sí, son seguras. Hemos visto que son seguras en los ensayos clínicos y además todos nosotros ya tenemos muchos pacientes vacunados tanto con RNA mensajero como con AstraZeneca y hemos visto que son seguras. ¿Cuál es la vacuna más indicada para determinado tipo de tratamientos? La que esté primero, la que esté antes, la disponible. Tiempo recomendado que hay que dejar entre la dosis de vacuna y los tratamientos. Ahora lo vamos a ver, no lo voy a decir ahora. Y luego vamos a hablar un poquito de la famosa vacuna RNA y la esclerosis múltiple. Fundamental, es muy importante que recordéis que aunque hay disponibilidad de algunos medicamentos para la COVID-19, ninguno ha sido realmente
eficaz y lo único que hacen es reducir la duración y la mortalidad de la enfermedad. Pero se sigue muriendo muchísima gente por COVID-19 y por lo tanto la única forma eficaz hoy por hoy de controlar ese desastre es precisamente la vacunación. Todos los pacientes con esclerosis múltiple deberían vacunarse, especialmente aquellos más vulnerables, es decir, pacientes con formas progresivas que tienen varias enfermedades, más factores de riesgo y que tienen niveles más altos de discapacidad. ¿Puede coronavirus provocar un brote o empeorar síntomas en la esclerosis múltiple? Vamos a ver, cualquier infección, una infección urinaria, un catarro, la gripe, cualquier infección aguda, puede predisponer a brotes y puede empeorar los síntomas residuales o las secuelas de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, el coronavirus también puede hacerlo y además en las formas graves de coronavirus, pues esos síntomas suelen ser mucho más acusados. Y me pregunta alguien, ¿han descartado que los anticuerpos que se generan tras la vacuna puedan atacar la mielina? Ni los de la vacuna ni los de coronavirus son anticuerpos frente a la mielina. Y los casos de desmielinización que hay con la vacuna son anecdóticos, igual que los casos de desmielinización que hay tras el coronavirus. Ahora bien, no hay una forma de descartar eso porque nosotros creemos que los anticuerpos que atacan la mielina son anticuerpos que tienen una activación defectuosa. ¿Y qué cosas producen esa activación defectuosa? Pues hoy por hoy no lo sabemos. Posiblemente determinados tipos de virus, posiblemente la falta de vitamina D, posiblemente el tabaco pueden ayudar a esa activación defectuosa del sistema inmunológico. Pero sí que es cierto que no hay una manera de demostrar que esos anticuerpos no pueden atacar la mielina. ¿Puede la vacuna tener un efecto negativo en las secuelas de brotes anteriores? No. Se ha demostrado que ninguna, aunque eso es algo que se decía mucho en el pasado, con el tiempo y con todos los estudios que se han hecho en las últimas 3 décadas, se ha visto que ninguna vacuna tiene el potencial de empeorar o generar brotes, ni de empeorar o generar los síntomas. Ahora bien, si cuando te vacunas tienes fiebre 24, 48 horas después, puedes que notes un empeoramiento de los síntomas, de las secuelas que tienes de tu esclerosis múltiple, que mejorarán en cuanto dejes de tener fiebre. Por eso, y respondiendo a una pregunta anterior, si te vacunan, puedes tomarte un paracetamol cada 8 horas si te hace falta. Y aquí hay una pregunta muy curiosa que me pregunta si pueden interferir de alguna manera la vacuna de la COVID-19 y el virus JC. En absoluto. Cada cosa es un virus completamente diferente y realmente no tienen absolutamente nada que ver. Son 2 virus de 2 familias completamente diferentes. Recordar que los datos actuales de todos esos estudios que pongo aquí abajo han demostrado que las vacunas no empeoran la esclerosis múltiple, no provocan brotes y, sobre todo, no reducen la eficacia de los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los fármacos que utilizamos habitualmente. Pero las infecciones sí que pueden aumentar el riesgo de brotes y el coronavirus no es una excepción. Por lo tanto, todas las personas con esclerosis múltiple deberían vacunarse contra COVID. Voy a decirlo hasta la saciedad. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. No sabemos ni siquiera nosotros. Incluso una vez que ya te hayan vacunado, es importante mantener las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, porque no sabemos hasta qué punto la vacuna nos va a cubrir, por ejemplo, de cepas distintas de coronavirus y tampoco sabemos cuánto tiempo durará esa inmunidad. Es seguro
recibir la vacuna cuando estás en terapia para la esclerosis múltiple, lo que nosotros solemos hacer o solemos recomendar es que si el mismo día te toca vacuna y te toca pinchazo con interferón, porque separes el pinchazo de interferón por no tener los síntomas de fiebre y malestar de las dos cosas a la vez. Pero no es imprescindible, lo puedes hacer para evitar estar con malestar tanto tiempo. Cuando nosotros decidimos que vamos a retrasar el inicio de una medicación o retrasar la dosis de una medicación por el hecho de que a ti te vayan a vacunar, no es por un tema de seguridad, sino que es por un tema de eficacia. Es para garantizar que la vacuna funcione en ti, porque si estás muy inmunosuprimido, es muy poco probable que esa vacuna funcione todo lo bien que debería. ¿Y cuál es el intervalo entre fármacos y vacuna que nosotros recomendamos? Muy fácil. Los que estén con interferón, acetato de glatiramel, dimetilfumarato, tecfidera, aubagio, copaxone, betaferón, Rebif, Abonex, Plegridy, natalizumab, son pacientes que se pueden vacunar en cualquier momento. No hace falta suspender la medicación y pensar mucho cuándo se tienen que vacunar. Los pacientes que reciben fingolimod, Gilenya, o siponimod, Maicen, o fármacos que van a llegar prontito, como el ozanimod o el ponesimod, a ser posible, vacunación antes del fármaco. Si no es posible, en cualquier momento del fármaco, sabiendo que la vacunación va a ser un poquito menos eficaz. Y por último, pacientes que reciben fármacos como alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab o cladribina, tienen que ajustar el momento de la vacunación con las infusiones o con la dosis. De tal forma que la cladribina se puede dar incluso 2 semanas después de la vacunación. Nosotros preferimos 4 semanas para que la vacunación sea capaz de hacer todo su efecto. Y una vez que el paciente ya ha recibido la cladribina, esperamos 3 meses para dar la vacunación para que también haga todo su efecto. En el caso del alemtuzumab, pues lo mismo, 4 semanas antes, 4 a 6 semanas antes, y después de la dosis de alemtuzumab, entre 3 meses y 6 meses después, para dar tiempo a que los linfocitos se recompongan. En cuanto al ocrelizumab y al rituximab, pues estamos recomendando vacunación al 3er mes tras la infusión y esperamos 6 semanas antes de la siguiente infusión. Realmente no es difícil, no es complicado, es simplemente ajustar las fechas con tu neurólogo. En el artículo que os he comentado anteriormente, pues tratamos de contestar vuestras dudas con preguntas muy facilitas. ¿Es eficaz la vacunación en pacientes con tratamiento con interferones, por ejemplo? ¿Es segura? ¿En qué momento se recomienda? Y así vamos explicando fármaco por fármaco, de tal forma que ahí lo tenéis muy clarito, incluso con todos los estudios de vacunas que se han hecho con estos fármacos. Estamos acabando. ¿Qué conocemos sobre la producción de anticuerpos frente a la COVID-19 si tenemos tratamiento inmunosupresor? ¿Se recomienda serología? Pues entonces, ¿qué conocemos? Que la mayor parte de vosotros va a ser una respuesta completamente normal, que algunos pacientes que tienen, por ejemplo, fingolimod, siponimod, o pacientes que han recibido una dosis de un fármaco inmunosupresor muy pegada a la vacuna, van a ser una respuesta más baja, pero suficiente. Y en un principio no se recomienda serología después para comprobar los niveles. Sí que en muchos centros estamos haciendo estudios para verificar qué grado de respuesta inmunológica vais a tener, pero no es algo que se recomienda por defecto. Y ya creo que he explicado bastante bien esa última pregunta. Si tomar inmunoreguladores afecta a la vacuna. Sí, en el sentido de que en algunos fármacos la respuesta a la vacuna puede ser algo inferior
aunque suficiente. Y desde luego algo que vais a oír 1000 veces de nosotros. Antes una respuesta parcial que ninguna, porque por lo menos garantizamos que no vamos a tener la COVID grave con necesidad de ingreso en la UBI. Recordar que la mayoría de los pacientes inmunosuprimidos, la enfermedad es leve o moderada, la mayoría de los pacientes no han necesitado ingreso, algunos pocos han necesitado ingreso y se han ido de alta sin necesidad de UCI y muy poquitos han necesitado UCI, pero realmente el fallecimiento por COVID en pacientes inmunosuprimidos es muy bajo. Os he traído artículos que hemos publicado en ese sentido en cuanto a los pacientes inmunosuprimidos. Otra cosa muy importante es el tratamiento de los brotes durante la pandemia. Somos muy cautos porque se ha visto que los pacientes que reciben corticoides a muy altas dosis y luego tienen un COVID, pues tienen mayores probabilidades de desarrollar una COVID grave. Por último, recordar que hace muy poquito se publicó ya la experiencia de Israel con pacientes tratados para esclerosis múltiple y que han sido vacunados con la Pfizer, 555 pacientes que recibieron la primera dosis y 435 que ya habían recibido la dosis completa, que ha habido de todos estos pacientes 3 que han cogido la COVID entre la primera y la segunda dosis, que el perfil de seguridad fue exactamente lo que hemos dicho aquí, un poco de dolor, fatiga, dolor de cabeza, que no hay un mayor riesgo de actividad de recaída, o sea, no hay un mayor riesgo de brotes en estos pacientes, y ni en la primera ni en la segunda dosis, y que la tasa de brotes fue muy parecida a la población sin vacunación. Además, se observó un leve aumento de efectos secundarios en pacientes más jóvenes en comparación con aquellos con mayor discapacidad, que parece que tienen menos efectos secundarios, como en la población general. Aquí no es diferente de la población general. Por lo tanto, y con eso quiero que os quedáis, las vacunas en general son seguras en pacientes con esclerosis múltiple, incluido aquellos que están en tratamiento con inmunosupresores. Todos los pacientes deberían vacunarse tan pronto como sea posible. No hay recomendación de suspender los fármacos modificadores de la enfermedad. El riesgo de una posible reactivación en la enfermedad, o por ejemplo, si yo a un paciente que tiene Tisabri le suspendo el Tisabri para ponerle la vacuna, el riesgo de un brote grave tras la suspensión de Tisabri supera con creces el hecho del beneficio de suspender el Tisabri. Y lo que he dicho antes, una respuesta reducida a las vacunas aún es mucho mejor que ninguna respuesta y el que uno no esté inmune al coronavirus. Y poco más, eso era todo lo que os quería contar. Yo creo que tenemos ahora unos minutitos para las dudas que han podido surgir. Sí, Lucien, antes de arrancar con las preguntas, nos han preguntado en el chat cómo pueden conseguir el artículo que has citado al principio, el que habéis publicado. Mira, si quieres, te lo paso, Gemma, y lo dejas en el chat. ¿Puedes hacerlo? A ver. Ya he salido de la pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, ya ha salido. Sí. Vale. Que lo tengo por aquí y os lo paso, espera. Sí, o si prefieres hacérnoslo llegar después y así nosotros lo compartimos cuando acabe esta jornada con las personas que han participado, lo que tú prefieras, te resulte más fácil. Sí.
Pues si quieres vamos a las preguntas. Te paso las preguntas ahora. Yo quería decir, Lucien, que precisamente a nosotros nos han dejado desde la Comunidad de Madrid ahora mismo vacunar a las personas con grado 3 reconocido a través de dependencia y que no tengan ninguna dosis puesta todavía. Pero claro, aunque estamos luchando desde la Federación y la plataforma de pacientes precisamente con el argumento de que entre el intervalo del intervalo que hay que espaciar entre algunos fármacos y lo que es la vacuna, eso sería un buen argumento para programar de forma más exacta la vacunación de las personas con esclerosis múltiple. Pero de momento tengo que decir que nuestros esfuerzos no están siendo muy fructuosos y realmente lo único que hemos conseguido es que las personas con grado 3 y que no tengan ninguna dosis puedan vacunarse en la fundación. Lo quería decir aquí por si hay alguna persona que no hayamos contactado, que nos contacte a nosotros, porque en ese caso sí que podemos incluirlo en esa relación para vacunarse ya. Y vamos a pasar a las preguntas. Entonces, tengo aquí en el chat. Sí, han entrado varias preguntas en el chat. He ido recogiendo la mayor parte. Como tenemos las que te va a plantear Carmen de la recogida piedra. Si quieres a esas y... Entonces... Mira, en el chat, por ejemplo, han preguntado al principio, ¿el efecto de la inmunidad desciende igual en todas las personas o depende de cada una? Al igual que el tanto por ciento de esa inmunidad, cuando se habla de eficacia, ¿sería igual para una persona que tiene esclerosis múltiple como para otra que no la tenga? La eficacia es en población general. No se han metido inicialmente pacientes con esclerosis múltiple en los ensayos clínicos de las vacunas, pero va a ser muy parecida a la población general, incluso para las personas que tienen esclerosis múltiple. Ahora bien, es posible que en aquellas personas que estén con fingolimod, siponimod o anti-CD20 o crelisumab, rituximab, esa eficacia sea algo más reducida, aunque no sabemos todavía cuál es el impacto que va a tener en la inmunidad celular, porque de momento solo estamos midiendo anticuerpos. Entonces, lo más probable es que esas personas hagan una inmunidad celular suficiente para protegerles frente al coronavirus. Eso es algo que la investigación también tiene que ir respondiendo poco a poco. Preguntaban también sobre la vacuna española, la que se está desarrollando desde el CSIC. Si hay esperanza en que sea factible, en que pase a ser algo más que un proyecto para obtener vacuna y que pueda dar frutos, vamos, que sí puede ser una vacuna con la que se cuente como una de las que ya están incorporadas dentro de poco. Claro, no solo vemos factible, sino que estamos deseando que así sea, porque nuestro país está en la vanguardia de la investigación. Lo que pasa es que los recursos son los que son y vamos más despacio. Pero sí, tenemos mucha esperanza de que la cosa llegue, por lo menos no a corto plazo, a un plazo intermedio, sí. Así es. Pues Carmen, si quieres continúa con las preguntas. Sí, estoy viendo aquí la mayoría de estas preguntas, o sea, ya las ha contestado la doctora con su exposición. ¿Qué conocemos sobre la producción de anticuerpos frente a COVID-19? Si tenemos tratamiento inmunosupresor, ¿se recomienda serología para comprobar los niveles? ¿Cuándo? Es un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, realmente no hay recomendación para ver los niveles de serología, no estamos haciendo, salvo en investigación, que en la mayoría de los hospitales pues está haciendo algo de investigación en ese sentido, pero no hay recomendación de serología post, porque no hay recomendación de quitar las medidas de precaución frente al coronavirus. O sea, vamos a tener que seguir utilizando mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, con lo cual no tiene mucho sentido el mirar hoy la serología si no sabemos si dentro de 4 meses va a seguir igual o no. Claro. De forma masiva, no. En investigación lo estamos haciendo.
Vale. ¿Puede interferir de alguna manera la vacuna o la COVID-19 y el virus JC? También lo he contestado durante la charla y es lo que he dicho. Son dos virus completamente diferentes. De hecho, la vacuna no es un virus, la vacuna es un RNA, es material genético de un virus completamente diferente, de otra familia, con otra forma de infectar, y no tiene ninguna interferencia ni con la gripe ni con el JC. Claro, pues yo creo que ya está. O sea, el resto de preguntas que tengo Mira, aquí, yo tengo alguna aquí. Sí, en el por chat, ejemplo, ¿verdad? a mí me preguntan, ¿es natalizumab un tratamiento inmunosupresor? Es un inmunosupresor selectivo. ¿Qué quiero decir con eso? El natalizumab lo que hace es una profunda inmunosupresión dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, los linfocitos y el sistema inmune periférico que están en nuestra sangre funcionan completamente bien. Y por eso los pacientes van a tener una inmunidad muy parecida a la población general. El problema de natalizumab es la inmunosupresión que hace dentro del cerebro y de la médula, y es lo que favorece que el JC ahí pueda ser peligroso. Pero es inmunosupresión solo para eso, no es inmunosupresión periférica, y por lo tanto la inmunidad de una persona que tiene natalizumab va a ser más o menos la de la población general. También me preguntan, ¿se puede vacunar con cualquier vacuna? Pues sí, ha llegado tarde, pero te vuelvo a repetir, cualquier vacuna de las que tenemos disponibles ahora mismo en el mercado. Las únicas que vamos a contraindicar son las vacunas de virus vivo atenuado, que todavía no están y tardarán algo en llegar. Dice que nos puede contar sobre el ensayo con vacunas ARNM y esclerosis múltiple. Ah, esa es una pregunta que de hecho he dicho que iba a contestar después y se me olvidó. Sí. Vamos a ver, el RNA, la vacuna RNA lo que hace es un mecanismo completamente novedoso que se ha probado en ratones y que parece que ha funcionado a la hora de detener la encefalomielitis experimental, que es una forma de esclerosis múltiple que nosotros hacemos in vitro. Ahora bien, de cada 100 fármacos que testamos en el ratón y que van bien en el ratón, uno llega a nosotros después de muchos años de investigación, primero in vitro, luego en el humano y luego en ensayos clínicos más amplios. Por lo tanto, es una puerta de esperanza a una nueva vía de medicaciones para la esclerosis múltiple. Es una nueva vía de investigación indudablemente, pero ni es el milagro que se ha hablado en las redes, ni es una cura para la esclerosis múltiple, ni sabemos si algún día llegará. Es una cosa que puede que funcione en un futuro, pero no sabemos si va a funcionar o no. Hay otra pregunta aquí. ¿Puede aumentar el riesgo de trombosis con la mutación del factor 5 Leiden, puede ser? ¿O V Leiden, perdón? Sí, el factor 5 de Leiden, sí. Como he dicho anteriormente, como la trombocitopenia que se produce en las vacunas posiblemente sea de origen autoinmune, no tiene nada que ver con los distintos factores de riesgo de trombosis que uno pueda tener de base. Ni el factor 5 ni nada por el estilo. De hecho, no están contraindicadas en ningún otro supuesto que no sea aquellos pacientes que ya han tenido trombocitopenias, o sea, plaquetas bajas por algún motivo autoinmune. Solo en estas personas. Plantean también si se va a hacer alguna analítica posterior para ver si ha habido respuesta a la vacuna. Si se ha contemplado esta posibilidad. Que es lo mismo que he dicho anteriormente. De momento no, salvo en investigación. Y hay, bueno, pues mucho interés por saber, yo creo que lo has contado también, pero bueno, para que quede claro, si se va a avisar a las personas para vacunarse a través de sus hospitales. Aquí comentan que ya están oyendo a conocidos, que sí que se les ha convocado desde su neurólogo, su neuróloga, desde el servicio de neurología, cómo puede ser posible que en unos sitios sí, en otros no, las edades y demás, o sea, hay un poco de confusión.
A ver, yo creo que en ese sentido hay un poco de confusión como ha habido desde un principio. Es una gestión de una gran cantidad de vacunas a la vez y por lo tanto pues no va a ser fácil aclarar quién sí, quién no y ni siquiera dónde. Las primeras directrices que nosotros tenemos es que se van a vacunar los pacientes con mayor discapacidad y mayor edad. Pero puede que las cosas no sean exactamente así, porque realmente es algo que no depende de los neurólogos. Ni siquiera depende mucho de los servicios de neurología. Eso lo organiza el ministerio con los servicios de medicina preventiva y según cómo vayan disponiendo de vacunas, pues van a empezar a llamar a la gente. Carmen lo ha dicho anteriormente, se ha conseguido que los pacientes más discapacitados que no hayan recibido dosis de vacuna, pues se puedan vacunar en la fundación. En mi hospital han llamado a algunos pacientes también con mayor discapacidad y mayores factores de riesgo, pero es que no sabemos cómo va a seguir eso. Depende mucho más de ellos que de nosotros. Sí, y depende de, claro, la cantidad de vacunas que consigamos en cada momento, porque realmente eso está siendo bastante caótico. Lo que sí que hay que decir, la esperanza que tanto en los hospitales como nosotros desde la Fundación y la Federación seguimos haciendo todo lo posible por intentar agilizar al máximo y bueno, este encuentro se acabará ahora, pero seguimos recibiendo todas las consultas que podáis tener, así como que desde las unidades de los hospitales, la doctora Costa y todos el resto de neurólogos de las unidades de esclerosis múltiple. Si en Madrid tenemos una buena cosa es que tenemos una relación excelente todos, trabajamos en red y ningún problema a la hora de que enviéis vuestras consultas y puedan ser respondidas por todos los neurólogos de vuestras unidades. Y a la Gemma, vez Gemma, te acabo de mandar el artículo, ¿vale? Vale, fenomenal. Se lo hacemos llegar a todos. Pues si te parece, Lucy, en la última pregunta, que además la he visto ya un par de veces en el chat, ¿mejoran los síntomas de COVID persistente cuando se pone alguna de las vacunas? No tendría por qué. O sea, no sabemos muy bien porque, entre otras cosas, se está creando un popurrí de síntomas llamado COVID persistente que está todavía muy difuso y, en teoría, no debería, las vacunas no deberían producir ningún beneficio a los síntomas de la COVID persistente porque posiblemente ya sean otros mecanismos no relacionados con el mecanismo de la vacuna. Pero es algo que no sabemos todavía, ¿eh? Pues yo creo que más o menos todas las preguntas han respondido, muchas que nos han entrado en el chat, sobre todo en esta última parte, aviso de que se han respondido anteriormente en la exposición de la doctora Costa. Como os vamos a enviar el link de la grabación, vais a poder volver a escucharlo, retomar esos datos y dar respuesta a esas dudas, y también os haremos llegar el artículo que comentaba ella. Yo creo que por parte del chat ha quedado todo más o menos resuelto. Y en cualquier caso, cualquier duda que quede o cualquier cuestión que permanezca ahí, cualquier inquietud que tengáis, sabéis que desde la Fundación pues haremos llegar las preguntas a donde haga falta para responderlas y que quedéis tranquilos. Muy bien. De lo que se pueda. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lucien, como siempre, por tu amabilidad, por estar ahí, por tu facilidad y cercanía y bueno, a tu disposición y tú a la nuestra, por favor. A vosotros, la verdad es que siempre un placer. Espero haber dejado las cosas un poquito más claras en cuanto a las vacunas. Recordar que en la primera diapo dejo todos mis contactos por si alguien quiere volver a escuchar algún podcast o si quiere entrar en contacto conmigo a través de las redes sociales, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias por eso, por tu cercanía, por estar ahí, por aclarar tantas cosas. Gracias a todos por vuestra asistencia a este encuentro y nos vemos pronto seguro en otra ocasión. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego.